El helicóptero desapareció en el horizonte como una promesa rota, dejando atrás un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Daniel Varela, acostumbrado al ruido constante de las ciudades, al zumbido de los mercados financieros y al eco de su propio nombre en salas de juntas, sintió por primera vez en años algo que no podía controlar, un vacío absoluto. Había llegado a aquella región montañosa con una idea clara, casi arrogante: comprar, construir, transformar. Para él, cada terreno era una oportunidad, cada paisaje una inversión, cada rincón del mundo un proyecto en potencia. No veía montañas, veía cifras; no veía naturaleza, veía rentabilidad. Y sin embargo, en cuestión de segundos, todo eso se había derrumbado, literalmente. El estruendo fue brutal. Una vibración que recorrió la tierra, seguida de un crujido seco y el colapso inevitable. Las rocas cayeron como si el cielo mismo se hubiera desmoronado. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar. Intentó correr, pero el suelo cedió bajo sus pies, y antes de entender lo que ocurría, ya estaba atrapado en la oscuridad. Cuando abrió los ojos, no había nada. Solo negrura. El aire era denso, cargado de polvo. Cada respiración era un esfuerzo. Su corazón latía con una fuerza descontrolada, golpeando su pecho como si quisiera escapar. Buscó a tientas su linterna, y cuando finalmente la encendió, el débil haz de luz reveló un entorno que parecía sacado de una pesadilla: paredes de roca irregulares, fragmentos caídos, y ningún rastro de salida. No, no, esto no puede estar pasando, murmuró, pero su voz sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Intentó recordar el camino de entrada, pero todo estaba bloqueado. Gritó. Una vez, 2, 10 veces. Su voz rebotó en las paredes y regresó a él como un eco burlón. Nadie respondió. El tiempo comenzó a distorsionarse. Los minutos se estiraban como horas, y las horas se mezclaban entre sí. El hambre llegó primero, un dolor sordo que crecía lentamente. Luego la sed, más cruel, más urgente. Sus labios se agrietaron, su garganta ardía. Intentó mantenerse calmado, pensar con lógica, como siempre hacía en los negocios. Alguien vendrá, se decía. Siempre hay un plan. Pero en la oscuridad, los planes no valían nada. Recordó las advertencias de los lugareños. Las risas con las que había respondido. La seguridad con la que había ignorado todo. Sintió una punzada de vergüenza. Por primera vez, no tenía respuestas. Pasó lo que parecieron días. Su cuerpo comenzó a rendirse. La linterna parpadeaba, amenazando con dejarlo en la oscuridad total. Fue entonces, cuando estaba al borde de perder la conciencia, que escuchó algo. Un sonido leve. Apenas perceptible. Un golpe. Luego otro. Daniel abrió los ojos de golpe, el corazón acelerado. ¿Hola? Su voz salió débil, casi irreconocible. Silencio. Luego, otra vez, el sonido. Aquí. Estoy aquí. Gritó, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. Pasaron segundos eternos. Entonces, una voz. No se mueva. Lo vamos a sacar. Era una voz femenina. Calmante. Real. Daniel no podía creerlo. ¿Quién estaría ahí? No era un equipo de rescate profesional. No había helicópteros, ni radios, ni equipos. Solo, alguien. Las horas siguientes fueron una lucha contra la roca. Desde el otro lado, alguien removía piedras con una determinación inquebrantable. Daniel intentaba ayudar, pero apenas podía moverse. Finalmente, una pequeña abertura dejó pasar un rayo de luz. Fue suficiente para hacerle llorar. Una mano apareció entre los escombros. Tómela. Esa mano era pequeña, áspera, marcada por el trabajo. No era la mano de alguien poderoso, ni de alguien con influencia.
Era la mano de alguien real. Daniel la tomó sin dudar. El proceso fue lento, doloroso, pero finalmente, su cuerpo cruzó el umbral de la oscuridad a la luz. El sol le golpeó los ojos con una intensidad casi violenta. Cayó al suelo, jadeando, sintiendo el aire fresco como el mayor lujo del mundo. Cuando logró enfocar la vista, las vio. Una mujer y una niña. La mujer tenía el rostro cansado, pero firme. Sus ojos transmitían una mezcla de dureza y bondad. La niña, en cambio, lo observaba con una curiosidad inocente, como si estuviera viendo algo completamente nuevo. «Está a salvo», dijo la mujer. Daniel intentó hablar, pero su voz apenas era un susurro. «¿Quiénes son?» La mujer sonrió ligeramente. «Nadie importante». Esa respuesta lo desarmó por completo. Lo llevaron a su casa, una estructura humilde hecha de madera y barro, rodeada de naturaleza. No había electricidad constante, ni lujos, ni comodidades modernas. Pero había calor. Un calor humano que Daniel no recordaba haber sentido antes. La mujer se llamaba Elena. La niña, Sofía. Elena limpió sus heridas con cuidado, mientras Sofía le acercaba agua con manos temblorosas. Cada gesto era simple, pero cargado de intención. No había interés, no había cálculo, no había expectativa de recompensa. ¿Por qué me ayudaron?, preguntó Daniel, aún confundido. Elena lo miró como si la pregunta no tuviera sentido. Porque lo necesitaba. Esa noche, acostado en una cama improvisada, Daniel no pudo dormir. Escuchaba el sonido del viento, el crujir de la madera, la respiración tranquila de quienes lo habían salvado. Pensó en su vida, en sus decisiones, en todo lo que había construido, y por primera vez, dudó. ¿Cómo era posible que, teniendo todo, nunca hubiera sentido algo así? Parte 2. Los días siguientes trajeron consigo una transformación silenciosa, pero profunda. Daniel comenzó a notar detalles que antes le habrían parecido insignificantes. El modo en que Elena organizaba cada tarea con precisión, sin desperdiciar nada. La forma en que Sofía encontraba alegría en cosas tan simples como dibujar en la tierra o contar historias imaginarias. Todo era distinto a su mundo, y, sin embargo, todo parecía tener más sentido. Intentó ayudar. Al principio, sus manos torpes y su falta de experiencia lo delataban. Nunca había tenido que cargar agua, ni cortar leña, ni reparar nada por sí mismo. Pero Elena no se burló. Solo le enseñó, con paciencia. No todo se aprende con dinero, le dijo un día, mientras le mostraba cómo encender un fuego. Daniel asintió en silencio. Cada conversación con Sofía lo impactaba más de lo que esperaba. La niña hablaba de sueños con una sinceridad desarmante. «Quiero ir a la escuela todos los días», dijo una tarde. «Y tener muchos libros. Y aprender cosas, muchas cosas». Daniel sintió un nudo en la garganta. Para él, la educación siempre había sido una herramienta, un medio para un fin. Para ella, era un sueño. Una tarde, mientras caminaban cerca del río, Daniel preguntó: «¿Nunca quisiste irte de aquí?». Elena se detuvo, observando el agua fluir. «Claro que lo pensé», respondió. «Pero entendí algo importante, no se trata de escapar, sino de construir donde estás». Esa frase se quedó con él. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó, el contraste fue brutal. El ruido de los motores, las voces apresuradas, la tecnología, todo volvió de golpe. Los hombres lo rodearon, preocupados, aliviados de encontrarlo con vida. «Señor Varela, tenemos que llevarlo de inmediato». Daniel miró el helicóptero, y luego a Elena y Sofía. «Vengan conmigo», dijo impulsivamente. Elena negó con calma. «Este es nuestro hogar». «Puedo darles más», insistió él. «Mucho más». Sofía lo miró, confundida. Elena se agachó a su altura. «Más no siempre significa mejor»,
susurró. Daniel sintió que esas palabras lo atravesaban. Subió al helicóptero, pero algo dentro de él se quedó atrás. De vuelta en la ciudad, todo parecía diferente. Las reuniones, las cifras, los trajes elegantes, todo carecía de significado. Sus socios hablaban, pero él ya no escuchaba de la misma manera. Una semana después, tomó una decisión que sacudió su mundo. Canceló el proyecto del resort. En su lugar, creó una fundación. Pero no una fundación tradicional. No era una estrategia de imagen. Era algo personal. Regresó a la montaña. Cuando Elena lo vio, no se sorprendió. Sabía que volverías, dijo simplemente. Daniel sonrió. No vengo a cambiar su vida. Vengo a aprender y ayudar, si me dejan. Elena lo observó durante unos segundos. Entonces empiece escuchando. Y eso hizo. Con el tiempo, Daniel trabajó junto a la comunidad. No imponía ideas. Preguntaba. Escuchaba. Aprendía. Juntos construyeron una escuela, mejoraron el acceso al agua, crearon oportunidades reales. Pero el cambio más grande no fue el de la comunidad. Fue el suyo. Años después, cuando alguien le preguntó qué había cambiado su vida, Daniel no habló de dinero, ni de negocios, ni de éxito. 2 personas, dijo. Una madre y su hija, que me enseñaron lo que realmente importa. Y aunque el mundo seguía llamándolo billonario, él sabía la verdad. Su mayor riqueza no estaba en lo que poseía. Estaba en lo que había aprendido, el día en que lo perdió todo, y encontró algo mucho más valioso.